¿Quiénes son los mejores novatos de esta temporada 2025-2026? A esta pregunta vamos a tratar de responder en este vídeo donde vamos a analizar todas las claves de esta clase de novatos, de un draft de 2025 que nos dejó muchas sorpresas y muchos nombres propios, porque ahora empieza la era Cooper Flag en la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos en Gigantes, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco, un día más de NBA, porque nos vamos acercando ya al arranque de la pretemporada. Estamos viendo durante los últimos días, ya que los equipos están comenzando sus diferentes Media Days, diferentes Training Camps, y donde vamos a poder ver por primera vez a una camada de rookies, a una clase del draft de 2025 que, como os decía en la introducción, tiene muy buena pinta y que está protagonizada por un Cooper Flag que es la gran esperanza del baloncesto estadounidense. En el vídeo de hoy os voy a traer los que para mí son los 7 mejores jugadores de este draft, los 7 mejores jugadores de cara a esta temporada. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, qué me parecen, cómo los veo de cara al encaje tanto en su equipo como en sus primeros pasos en la competición estadounidense, así como evidentemente la comparación, es decir, el jugador al que a mí personalmente me recuerdan de los que les podemos encontrar un paralelismo en términos baloncestísticos. Quiero empezar también mencionando algunas menciones de honor, jugadores que a mí me gustan, que creo que lo pueden hacer bien, pero que no me terminan de encajar dentro de un top o una lista de los mejores jugadores de este draft de 2025. Quiero mencionar en primer lugar a Con Nuepel, que no sé realmente ya cómo pronunciarlo, me he leído 2 veces la pronunciación, pero no consigo dar con la tecla, un poco como Dalton Knecht de los Lakers, pero bueno. Pick 4 del último draft, elegido por los Charlotte Hornets, que me parece un jugador realmente útil para el baloncesto actual y que puede ser una pieza clave a futuro para los Charlotte Hornets. Otro jugador a mencionar, Ryan Kalkbrenner, también elegido por los Charlotte Hornets en el pick número 34, aunque originalmente seleccionado por Los Angeles Clippers y, bueno, involucrado en un múltiple acuerdo de traspaso. Quiero mencionar también a Nolan Traoré, pick 19 de los Brooklyn Nets, y a Noah Essenge, pick 12 de los Chicago Bulls. Estas son mis menciones de honor. Creo que había que hablar de estos jugadores rápidamente, simplemente pues una notita antes de arrancar, pero vamos a empezar hablando ya de los que para mí son los 7 mejores jugadores. Voy a empezar de lo más alto a lo más bajo dentro de esta lista, que insisto es muy personal. Es muy difícil ahora mismo predecir qué puede pasar con estos jugadores de aquí a 5 años vista, incluso de aquí a que termine esta temporada 25-26, pero quiero empezar hablando, cómo no, de Cooper Flag, un jugador por el que buena parte de la NBA se volvió loca la pasada campaña, que todo el mundo quería conseguir ese pick número 1 y que la fortuna benefició a los Dallas Mavericks después de esa catastrófica temporada entre lesiones y decisiones más bien cuestionables por parte de la gerencia. Elegido evidentemente con el pick número 1 de este último draft, y a mí me recuerda, le robo esta comparativa a Artau Pascual, que es la de Paolo Banchero, un jugador que no va a ser un grandísimo anotador, no va a ser una referencia como lo podía ser, para que encontremos un paralelismo rápido, como Luka Doncic, pero sí alguien en quien puedas confiar, un equilibrador, una base muy sólida sobre la cual edificar tu proyecto a largo plazo. Ese es Cooper Flag. Cooper Flag no va a ser un jugador que haga 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, pero sí que es probable que se convierta en un jugador de 25-5, que en muchas ocasiones es lo que necesitan los proyectos para poder echar a andar, para poder tener un poco de sentido. Es un equilibrador, es, como digo, un eje del proyecto y un perfil necesario como point forward. Si me permitís una comparativa un poquito más peregrina, yo aquí estoy pensando en el Blake Griffin de los Detroit Pistons, el de la temporada 2017 y el de la temporada 2018. Un jugador que era el eje del sistema de aquel equipo dirigido por Stan Van Gundy y que, pese a que ya no contaba con ese nivel físico con el que antaño nos maravilló Los Angeles Clippers, me parece que es un perfil de point forward muy interesante con el cual comparar a Cooper Flag de cara a lo que, bueno, tiene por delante toda su trayectoria. De eficiencia, yo creo que la falta de creación de su propio tiro, lo veremos en la NBA intentar una multitud de lanzamientos desde la larga distancia, desde el bote, a pies quietos, pero creo que es una tarea pendiente, al igual que puede suceder con Paolo Banchero, que ha insistido durante las últimas temporadas, ha mejorado, pero sí que es una asignatura pendiente con el bueno de Cooper Flag. Hay
yo tengo bastantes expectativas altas con el jugador de los Dallas Mavericks, tengo muchas ganas de verle de corto, ya sea en pretemporada y evidentemente en la fase regular, ver cómo encaja junto a PJ Washington, junto con Anthony Davis, junto con Daniel Gafford, con Derek Lively, veremos cuándo regresa Kyrie Irving. Los Dallas Mavericks son un equipo que me resulta bastante intrigante y al mismo tiempo tengo ciertas dudas por la durabilidad de ciertas piezas. Más allá de esto, Cooper Flagg es el mejor jugador ahora mismo de este draft de 2025, es el máximo candidato a ser el rookie del año y no podía estar en otro lugar que no fuese en el número 1 de esta lista. Pasamos al número 2 y tampoco hay mucha variación respecto al orden final del draft de 2025 y aparece Dylan Harper, elegido con el pick número 2 por los San Antonio Spurs, la medalla de plata de este draft que a mí personalmente me encanta, me parece un jugador con un potencial mayúsculo para convertirse en uno de los mejores bases de la NBA en los próximos 5-10 años. Es alguien que evidentemente tiene, como es lógico, muchas carencias, tiene que todavía desarrollar su juego, tiene que pulirlo y encontrar dónde se siente cómodo dentro del campo, dentro de lo que ahora mismo se requiere en la NBA. Y me recuerda bastante a alguien que va a tener que trabajar mucho a su lado, como es De'Aaron Fox. He estado revisando los highlights, los partidos de otros grandes bases elegidos dentro del top 10 del draft en los últimos años. He estado viendo a Darius Garland, he estado viendo evidentemente a De'Aaron Fox, he estado viendo a Colin Sexton, a Trae Young, jugadores que pudieran tener ciertas similitudes con él, pero realmente, comparando lo que habíamos visto de Dylan Harper en universidad con lo que vimos de estos jugadores que acabo de mencionar, creo que hay que quedarse sobre todo con De'Aaron Fox como su comparativa más próxima, teniendo en cuenta también que son dos jugadores bastante diferentes. De'Aaron Fox es alguien mucho más físico, cuando llega a la NBA quiero decir, mucho menos pulido desde el punto de vista táctico, y Dylan Harper es alguien capaz de construir desde el 1 contra 1, capaz de construir desde el 2x2 y asociarse con el resto de sus compañeros. Creo que los Spurs han hecho una elección muy inteligente, han seleccionado al mejor talento disponible en ese momento, en la elección número 2 del draft, se maneja muy bien a media pista y creo que es alguien que va a acabar dejando su huella dentro de este proyecto de los San Antonio Spurs, que ahora mismo es muy difícil de prever qué es lo que puede suceder, porque el hecho de que tienen a Victor Wembanyama, pero también tienen a tres jugadores tremendamente parecidos y que ocupan posiciones similares, como son Stephon Castle, como son evidentemente Dylan Harper y De'Aaron Fox. Su punto más débil ahora mismo es la tendencia, en mi opinión, al sobreuso de la mano izquierda, tanto en finalizaciones como a la hora de botar y crearse sus propias acciones, ya sea sobre todo en el 1 contra 1 o en el bloqueo directo, donde siempre toma el bloqueo o casi siempre toma el bloqueo directo hacia el lado izquierdo, que es su mano dominante. Es algo que evidentemente va a ir puliendo con el tiempo, va a ir encontrando la manera de mejorar y creo que es un nombre muy a tener en cuenta. Si no tiene ningún tipo de lesión Cooper Flagg, yo creo que no puede batallar por ser el rookie del año, pero ya sabemos que todo este tipo de cosas pueden pasar en una temporada de NBA que es muy larga, que los jugadores tienen que adaptarse y las lesiones forman parte del juego. Pasamos al siguiente nombre y aquí sí que traigo una pequeña sorpresa, porque el tercer mejor jugador de esta camada del draft de 2025 me parece Trae Johnson. Lo llevo diciendo durante todo el verano, durante todas las ocasiones que he tenido opción de mencionar a Trae Johnson o hablar mínimamente de los Washington Wizards, elegido en el pick número 6 por el conjunto de la capital, y a mí me recuerda, y estas son comparaciones que me he sacado yo, no las he buscado en ninguna página web, me recuerda a un Brandon Ingram mucho más bajo, porque Brandon Ingram mide 2,06, en el caso de Trae Johnson es 1,98 más o menos, y el otro que me recuerda es Devin Booker, pero el Devin Booker que llegó a la NBA, no el Devin Booker actual, pero una versión mucho más ágil del jugador actualmente en los Phoenix Suns. Creo que es Trae Johnson el mejor anotador de su clase, creo que tiene muchísima clase, tiene un gran talento para producirse sus propios lanzamientos, para destacar desde el punto de vista de la anotación, de la producción ofensiva, pero sí que es cierto que va a sufrir a nivel físico en sus primeros pasos, pero yo creo que tiene un talento, una técnica, ¿cómo decirlo? Un desparpajo para desenvolverse sobre la cancha, que creo que es lo que puede ayudar a estos Washington Wizards a empezar a poner a funcionar su proyecto, porque creo que tienen piezas muy interesantes, tienen a Alex Sarr, tienen a Bob Carrington, tienen a Bilal Coulibaly, tienen ahora dos veteranos como CJ McCollum y Chris Middleton, que están en el ocaso de sus trayectorias, pero que pueden ayudar mucho a establecer un suelo competitivo para los Washington Wizards, y creo que Trae Johnson puede ser un poco la piedra fundacional de un proyecto que lleva un tiempo haciendo las cosas bien.
y la verdad es que nunca pensé que diría esto de los Washington Wizards, pero bueno. Pasamos al número 4 dentro de esta lista y es BJ Edgecombe, el jugador elegido en el pick número 3 por los Philadelphia 76ers. Es un jugador bastante difícil de clasificar por la cuestión física. Es alguien que destaca muchísimo por su puesta en escena, por cómo le vemos sobre la cancha y es un animal. O sea, en resumidas cuentas, BJ Edgecombe es un animal, es un jugador tremendamente visual que te entra rápidamente por los ojos y a mí me recuerda, para los que lo vieron jugar o simplemente podéis tirar de highlights, que le hace bastante justicia, al Russell Westbrook de UCLA, al Westbrook del March Madness de 2008 y 2009, lo digo un poco de memoria, pero ese jugador que entraba como cuchillo en mantequilla en las líneas de pase, que funcionaba como un slasher entrando al corte desde los 45 grados del lado débil, que se manejaba muy bien en ese tipo de situaciones donde en menos de 2-3 botes tienes que resolver tras un pase del compañero, y BJ Edgecombe me recuerda mucho a ese tipo de jugador. Va a ser, yo creo que un gran candidato a ser participante en el concurso de mates de este All-Star de 2016 en Los Ángeles, que creo que será en el Inuit Arena de los Clippers. Me parece que es un jugador que interpreta muy bien las líneas de pase, que sabe anticiparse muy bien, puede penalizarle esto en su encaje y en su adaptación a la NBA, pero me recuerda, como digo, al Westbrook de UCLA y un poquito también al Hamidou Diallo de Kentucky, que esperemos que su carrera vaya más por la de Russell Westbrook que por la de Hamidou Diallo, que ahora lo vamos a ver en Baskonia en la Liga Endesa. Es un jugador que yo creo que es nulo con el balón en las manos ahora mismo, que no me parece un jugador al que deberían darle la bola a los Sixers y esperar que haga cosas a media cancha. Va a sufrir bastante dentro de un sistema donde es Joel Embiid la pieza más importante, es el jugador fundamental y el eje del juego del conjunto de Pensilvania, pero creo que puede aprovecharse si Joel Embiid le encuentra en situaciones de corte, si se asocia bastante con Tyrese Maxey en acciones de transición, en llegada, ahí sí que creo que puede dejar su huella y veremos si acaba saliendo desde el banquillo o lo hace como titular. Pasamos al número 5 y aquí aparece Ace Bailey, que con Ace Bailey es difícil valorarlo. Es un jugador de un talento tremendo, probablemente junto con Cooper Flagg el segundo, los dos jugadores con más talento de esta edición del draft, pero que su madurez, su entorno y todo lo que rodea a la figura de Ace Bailey quizá no sea el mejor acompañante para el arranque de una carrera en la NBA. De hecho, estoy grabando ahora mismo a 24 de septiembre y en la noche de ayer se filtró que había despedido a quien había sido su agente, que pues bueno, fue quien se negó en muchas ocasiones a realizar workouts con distintas franquicias de la NBA, que informó a los Jazz de que no quería jugar para ellos y que no les drafteasen, y efectivamente los de Salt Lake City dijeron: me parece muy bien, te vamos a elegir porque esto es un draft y aquí más o menos no tienes opinión al respecto. Es un jugador que con él solo vale ahora mismo, por lo que le hemos visto en Rodgers, en NCAA, es alguien que invita bastante a puerta grande o enfermería. ¿Qué significa esto? Que puede ser Jordan Clarkson o puede ser Anthony Edwards. Y creo que no hay término medio con Ace Bailey. Hay a quienes les encanta Ace Bailey, hay otros a los que lo detestan. Yo tengo una posición un poco intermedia, hay cosas que me gustan de él, otras en las que no termino de casar por su puesta en escena, por la manera que tiene de entender el baloncesto, pero no cabe duda de que es un anotador y un creador de tiros a nivel individual de primerísimo nivel. Eso no significa que pueda acabar convirtiéndose en algo que ahora mismo no es. Es decir, que su evolución pueda estar un poquito capada en ese sentido y que sea un jugador un poquito más unidimensional de lo que nos gustaría pensar que puede llegar a ser ahora mismo. En Utah puede crecer, en Utah puede desarrollarse, puede equivocarse y está en la misma línea vital que muchos de sus jugadores, que Filipowski, que Isaiah Collier, que Sensabaugh, que otros tantos nombres que Cody Williams, que otros tantos jugadores que han sido elegidos por los Jazz en los últimos años, pero tiene ese condicionante que le convierte en, bueno, un pequeño asterisco y que veremos cómo termina desarrollándose en una franquicia que históricamente ha hecho muy bien el trabajo con los rookies, como es Utah Jazz. Pasamos al siguiente nombre y este va a sorprender a bastantes, como es Carter Bryant, un jugador que además de tener un nombre muy molón del nivel de Duncan Robinson y LeBron Nash, es el pick número 14 de los San Antonio Spurs.
Un jugador de corte defensivo que pese a su altura, 2'03", puede combinar las posiciones de 3 y de 4 en la NBA. Que yo creo que para los que le hayáis visto en Arizona, en la Universidad de Arizona, me recuerda bastante a un poco OG Anunoby por su capacidad para interpretar líneas de pase, para intervenir como una especie de líbero a la hora de entrar en la defensa, de anticiparse, de cortar líneas de pase, de llegar al tapón después de acciones y de esfuerzos encadenados, como también me recuerda un poquito, salvando bastante las distancias por la cuestión física, a Aaron Gordon. Durante la Summer League a mí me gustó bastante, me sorprendió y por eso es la razón por la que le incluyo aquí, le doy un poco de voto de confianza a Carter Bryant, que me parece alguien que en el futuro podemos estar hablando de un jugador que si consigue desarrollar su tiro desde la larga distancia puede acabar siendo un 3&D, alguien realmente útil como puede ser el caso de Concon 9, el que lo hemos mencionado antes entre los jugadores que se han quedado fuera de esta lista, y que pues puede ser un nombre crucial dentro del proyecto de los San Antonio Spurs, del cual ya hemos hablado hace un momento, y que puede ocupar ese rol que ahora mismo puede tener Jeremy Sohan, que está pendiente un poco de su renovación o su extensión del contrato rookie con los San Antonio Spurs, y me parece una elección muy interesante, fruto, si no me equivoco, del traspaso que hicieron con los Atlanta Hawks por DeJounte Murray, que, oye, no les ha salido nada mal a San Antonio Spurs y han conseguido un jugador de fondo de banquilla ahora mismo, pero que en el futuro, si consiguen desarrollarlo, puede acabar siendo una pieza clave en un potencial equipo aspirante al anillo en estos San Antonio Spurs. Pasamos al número 7 y el último de esta lista, y he querido dejarle ese hueco a Jeremiah Fears, que tiene además ha elegido el dorsal número 0, por tanto es Zero Fears, es decir, no tiene ningún tipo de miedo a lo que tenga por delante, y su mayor problema es su principal comparación, porque Jeremiah Fears me recuerda a Jordan Poole. Y esto es un halago y al mismo tiempo es algo contraproducente para el desarrollo de su carrera porque van a compartir equipo, de tal manera que los Pelicans van a tener a dos jugadores del mismo perfil, evidentemente uno con mucha más experiencia, con mucho más recorrido en la NBA, y otro que está todavía por descubrir, pero yo veo jugar a Jeremiah Fears y yo veo a Jordan Poole, lo cual, insisto, es un halago porque Jordan Poole es uno de los jugadores más brillantes a nivel técnico, con más recursos sobre bote, con mayor capacidad de crossover, de cambios de ritmo, de encontrar diagonales, y todo esto, todas estas cosas que estoy diciendo, se trasladan y se traducen también al juego de Jeremiah Fears. Es alguien que tiene una visión de juego interesante, que tiene un tiro exterior evidentemente por pulir, un rango de tiro que a mí me llama la atención, y que se desenvuelve muy bien en penetraciones, cambiando, como digo, el cuerpo en diagonales, buscando el zigzag, encuentra muy bien el tiro en la media distancia, en bombas, en finalizaciones, pero que, como digo, puede tener un pequeño tope al encontrarse con Jordan Poole como su gran referente y al mismo tiempo su gran tope para encontrar minutos, para encontrar balones, y además, bueno, luego el condicionante que todos los jugadores de los New Orleans Pelicans tienen, que acaban teniendo múltiples problemas físicos de la nada, como le ocurrió a Dyson Daniels y que luego destacó una vez salido de Nueva Orleans, como le ocurrió a Drew Holiday, como le ocurrió a Tyreek Evans también en su momento, pero él no terminó de despuntar después de su traspaso de los Sacramento Kings a New Orleans Pelicans, como le ocurrió a Anthony Davis también y otros tantos jugadores que salieron de Pelicans después de tener múltiples problemas físicos y no conseguir brillar, pero que tenían muy buena pinta cuando llegaron a la franquicia. Yo me he querido quedar con Jeremiah Fears, me parece un jugador que a mí personalmente me llama la atención, y estos son mis 7 jugadores, vamos a repasarlo rápidamente, como es lógico. En el 1 Cooper Flagg, en el 2 Dylan Harper, 3 para Trey Johnson, 4 para BJ Edgecombe, 5 para Ace Bailey, 6 Carter Bryant, 7 Jeremiah Fears y, como menciones de honor, lo repito, con Nuepel de los Charlotte Hornets, Ryan Kalkbrenner en el 34, Nolan Traoré para los Brooklyn Nets y Noah Essenger en los Chicago Bulls, pick número 12. Me interesa vuestra opinión, me interesa también que me dejéis, más que vuestro top 7, que puede ser quizá un poquito más complejo o más largo, dejadme vuestro top 3 de mejores jugadores de cara a esta temporada 2025-2026, pensando en los rookies, en los mejores debutantes de esta campaña. Yo os he dejado mi top 7, como siempre, esto es mi opinión, vosotros podéis tener una visión completamente diferente, decir, oye Sergio, yo pongo a Dylan Harper como mejor jugador y a mí no me entra Jeremiah Fears en el top 7. Yo confío pues más en Yegor Demin, o creo que te has dejado aquí a Hugo González. Bueno, yo creo que después de preparar un poco el programa y el vídeo, creo que había que mencionar estos 7, pero como siempre, esto es muy difícil de leer, esto simplemente son opiniones, son puntos de vista, y desde mi perspectiva, estos son mis 7 mejores jugadores de este draft de 2025 y que pueden
hacer bastante ruido en esta temporada que está a puntito de comenzar y que esperamos que sea espectacular como las anteriores. Si os ha gustado el vídeo, hacédmelo saber dejándonos un like, suscribiros, darle a la campanita, que ese tipo de cosas pues ayudan bastante, y como os digo, un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima. Chao.